Hola, bendiciones a todos, bienvenidos a este espacio donde podemos siempre recordar, aprender, meditar en la palabra que es la que nos hace verdaderamente libres. Y de eso se trata el tema de hoy, ser libres para cumplir nuestro propósito. Y para iniciar, vamos a hacer una oración, así que les pido que me acompañen. Padre, te damos gracias que tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos y que penetras a partir los huesos y los tuétanos, Señor, y entra ahí a lo más profundo de nuestro ser. Oramos que esta tarde sea así mismo, Señor, ese efecto de tu palabra en la mente y corazón de cada uno. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues quiero contarles para iniciar que antaño cuentan las tradiciones orales que las personas que se dedicaban a hacer piezas de cerámica en Roma y en Grecia, cuando de repente tenían una quebradura en la pieza de cerámica, algunos de los comerciantes venían y agarraban un poco de cera y polvo de mármol y lo aplicaban ahí donde se había dañado, se había roto, la imperfección que tuviera aquella pieza. Pero habían otros de los comerciantes que no hacían eso. Entonces, cuando ellos querían hacer esa distinción entre yo no lo hago, le ponían a su producto una etiqueta que decía Sine Cera, lo que quiere decir y de donde se deriva nuestra palabra sin cera, que significa no tiene defectos, no tiene ninguna imperfección, no tiene cera añadida, sino que es una pieza completa. Con eso de fondo quiero decirles que si hay algo que yo puedo afirmar categóricamente que es completamente sincera, es la palabra de Dios. Ella pasa la prueba de la sinceridad con honores. Y el punto es que si nosotros decidimos revisar la veracidad de las palabras escritas en la Biblia y somos completamente honestos al respecto, entonces comprobaremos que ella no miente, sino que lo que ella nos enseña es verdad. Entonces, vamos a leer lo que dice Juan, capítulo 8, verso 36, que dice así. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Si esa es la palabra del Señor y la palabra del Señor es sincera y es totalmente veraz, entonces nosotros somos libres en Cristo, porque Él nos ha hecho libres. Y si eso es así, entonces ¿por qué como creyentes que hemos aceptado ese señorío de Cristo, a veces seguimos siendo esclavos del temor, de vicio, de ansiedad, de envidia y muchas otras cosas que la palabra nombra como las obras de la carne, que se mencionan con mucho más detalle en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 de los versos 19 al 21. Quiero decirles que una cosa que es una realidad es que nuestra salvación se da en un momento. Ese nuevo nacimiento, cuando el Señor viene y aceptamos a Cristo, es un instante en el que recibimos esa nueva vida y vivifica nuestro espíritu, el Espíritu de Dios. Pero la santificación, que en pocas palabras es dejar esas obras de la carne y manifestar el fruto del Espíritu, es un proceso que dura toda la vida y que además requiere de nuestra cooperación para llegar a ser una realidad visible. Eso es similar a ir al gimnasio. Hay que esforzarse para lograr tonificar el cuerpo y lo mismo se requiere para la mente. Necesitamos esforzarnos para poder renovarla. Y eso consiste en obedecer las instrucciones claras de la palabra y ejercitarnos en aplicar los principios bíblicos a nuestra vida. Los que viven, y nosotros lo hemos hecho, es parte de nuestra experiencia humana para satisfacer los deseos de nuestra propia naturaleza pecaminosa,
vamos a cosechar de esa siembra destrucción, es lo que dice la palabra. Pero los que se han determinado a poder agradar al Espíritu, entonces del Espíritu vamos a cosechar vida y vida eterna, vida en abundancia. Y eso es lo que nosotros queremos vivir, porque esa es la mejor porción que podemos tener. Así que por tanto, si nosotros queremos gozar de la libertad que la palabra promete, debemos hacer lo que ella nos enseña. ¿Qué nos enseña? Por ejemplo, cosas sencillas que voy a mencionar. 1, meditar la palabra. Otra puede ser confesar nuestros pecados, arrepentirnos y dejar de practicar esa situación que nos está llevando a pecar. Otra cosa importante, amar a Dios y ocuparnos en las buenas obras que Él ha preparado para nosotros. Con que hagamos esas 3 cosas ya vamos de camino. Son 3 pasitos sencillos con los cuales podemos iniciar en este camino de santificación. Recordemos que todo nuestro ser refleja lo que hay en nuestra mente. Nuestros pies caminan hacia donde la mente los dirige. Nuestras manos trabajan en aquello que está ahí en el pensamiento. Sigue las instrucciones de la mente. Y la boca también refleja lo que la mente cree. Y así sucesivamente todo nuestro ser refleja lo que hay en nuestra mente. Por tanto, meditemos qué estamos poniendo en nuestra mente. ¿Dónde estamos dejando que ella divague, que ella medite, que ella se estanque, que ella se detenga? Hoy que yo quiero llevarles a una historia sorprendente de una mujer que escuchó acerca del Señor, del Dios de Israel, creyó en Él y su futuro fue completamente transformado. Quiero ponerles el contexto de esta historia y este es el momento en el cual Josué está preparando a todo el pueblo de Israel para ir hacia la tierra prometida. Ellos han pasado 40 años en el desierto y finalmente el Señor dice, es el momento de ir adelante. Voy a leer para ustedes en Josué capítulo 2, el verso 1, que dice así. Luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de acacias y les dio la siguiente instrucción. Exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Pues lo primero que nos informa la Biblia acerca de este personaje que quiero contarles, que es Rahab, es que ella era una prostituta, lo cual significa que su estilo de vida era deshonroso y estaba esclavizada a una vida de discriminación, de rechazo por la sociedad, sin un futuro, sin una esperanza, sin poder ver en el horizonte una vida diferente, algo que pudiera sacarla de esa esclavitud en la que ella estaba. Ella vive en una sección del muro perimetral de la gran ciudad de Jericó y su posada se convierte en el lugar escogido por los espías para investigar datos de la ciudad. No sabemos cómo los identifican, pero eventualmente la noticia de que estos visitantes están ahí en Jericó llegó a los oídos del rey, quien mandó arrestarlos. Y en los versos del 8 al 11 nos narran lo que pasó. A continuación se los leo, de la Nueva Traducción Viviente. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos y les dijo esto. Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para atravesar el mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los 2 reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo.
No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba, en los cielos y abajo en la tierra. Hasta aquí la lectura y vemos que podemos descubrir que de la boca de Rahab se revela que ella en su mente ya tenía que el Dios de Israel era el Dios supremo. Ella llegó a su conclusión después de escuchar probablemente a viajeros que se quedaban ahí en su posada, todas las maravillas que Dios hizo para librar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que ella no había visto nada de todo eso. Ella lo escuchó. No fue que ella lo vio con sus propios ojos, pero ella creyó aquellas palabras y eso provocó un cambio en su mente. Y aunque su fe era muy tierna e imperfecta, porque ella dice que el Dios de Israel es supremo, ella va de camino a descubrir que en realidad el Dios de Israel es el único Dios vivo y verdadero. Otra cosa que a mí también me llama la atención es que ella menciona que todos tenemos miedo de ustedes, le dice a los espías. Sin embargo, descubriremos que solo Rahab hizo algo práctico con ese miedo. Los demás no hicieron nada. El resto se quedó ahí en Jericó, habían escuchado del Dios de Israel también y de sus proezas, pero ellos no rindieron su corazón al señorío del Señor. Vamos a seguir leyendo en Josué capítulo 2 de los versos 12 al 14, dice así: Ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo. Esta es Rahab hablando, conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida, la de mi padre y mi madre, mis hermanos, hermanas y familias. Entonces contestaron los espías: te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya, le prometieron ellos. Si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Verso 17. Antes de partir, los hombres le dijeron: estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho, solo si sigues las instrucciones. Cuando entremos en esa tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar, y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y tus parientes, todos deberán estar aquí, dentro de la casa. Si salen a la calle y los matan, no será nuestra culpa, pero si alguien les pone la mano encima a los que están dentro de esta casa, nos haremos responsables de su muerte. Sin embargo, si no delatas, quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento. Acepto las condiciones, respondió él. Entonces aquí podemos ver y leer que ese convenio entre los espías y Rahab es un convenio que descansaba en que la promesa del Señor se cumpliera, una promesa sincera de parte del Dios de Israel. Y resulta que la historia nos revela que efectivamente la palabra de Dios se cumplió y el convenio se respetó. Y en el día señalado, cuando llegó el momento en que el pueblo de Israel entró a Jericó, esto fue lo que pasó. Josué capítulo 6, verso 15 dice: el séptimo día, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores. Pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten porque el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó y todo lo que hay en la ciudad debe ser destruido por completo como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías.
Y repito esta frase, dice, solo se le perdonará la vida a Rahab, la prostituta. Esa era su descripción hasta ese momento. Y realmente es grandioso ver cómo Rahab fue librada de la muerte física. ¿Y saben por qué? Ella realmente ya era libre por haber creído en el Dios de Israel. Y su corazón ya no pertenecía a los ídolos de Jericó, sino que ya estaba un cambio en su interior reflejado en todo lo que ella venía haciendo. Y aquí me planteo a mí misma y a ustedes esta pregunta. ¿Es posible para una mujer como Rahab, con ese pasado tan oscuro, tan triste, tan deshonroso, soñar con un futuro brillante? ¿Será posible? Bueno, es posible para cada ser humano hoy en día pasar de la oscuridad del pecado a la libertad, que es una libertad verdadera en Cristo. Vamos a ver que sí es posible. El Señor tiene respuestas y lo podemos hacer y decir categóricamente que sí es posible. Las condiciones son las mismas. Debemos creer que la palabra de Dios es sincera, es real, es veraz y rendirnos al señorío del Señor. Así que vamos a seguir viendo qué pasó con Rahab una vez que fue rescatada, que fue incorporada al pueblo de Israel. ¿Qué pasa con su vida? Pues la Biblia no guardó silencio acerca de esos detalles, sino que nos da más información de qué pasó con ella y cuál es la segunda parte de su historia. Y vamos a saltar hasta el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 11, y ahí tenemos el verso 31 que dice así: fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad, que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. ¿Qué les parece? Nada más y nada menos que está mencionada en este pasaje de la Biblia conocido como el Paseo de la Fama de los Hombres de Fe. Está ella ahí junto a los ilustres personajes de la historia del pueblo de Israel, como Abraham, como José, como Moisés, como David. En el mismo capítulo se menciona la fe de Rahab. El Señor dio testimonio dejando escrito sobre la fe de ella, que era una fe sincera, una fe real, una fe catalogada como aquí no hay ningún defecto, sino que es una fe verdadera. Y eso no es todo. Hay más todavía. En Mateo 1, del verso 1 al 5, podemos leer lo siguiente. Este es el registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Estera, la madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrom, Esrom fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Naasón, Naasón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Booz y su madre fue Rahab. Mateo registró para nuestro conocimiento que Rahab está en la línea de antepasados directa del Señor Jesús. Ella evidentemente se sometió a ese proceso de renovar su mente, se santificó en la palabra, se convirtió en una mujer honorable y un distinguido varón de la selecta tribu de Judá. La desposó y así pasó de ser una prostituta estigmatizada a la flamante esposa de un príncipe de Israel. Simplemente un futuro brillante. Así que ya para ir concluyendo, quiero decirles que creer en el Señor nos hace verdaderamente libres del pecado y nos permite alcanzar el propósito por el cual fuimos creados. El pecado hizo de Rahab una prostituta,
Creer en el Señor la transformó en una princesa. Su vida nos ilustra que para el Señor no existe tal cosa como una persona sin esperanza de ser transformada. Si nosotros somos sinceros en creer y obedecer su señorío, Él nos guiará a cumplir su propósito en nuestras vidas. Entonces, esta tarde tengo 3 cosas como reto para ustedes. Una es que revisemos si lo que creemos es auténtico. Debemos de ir y comparar lo que está en nuestra mente con la palabra del Señor y determinar si nuestra creencia es correcta. Y si vemos algo incorrecto, pues hacer correcciones. Número 2, poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Eso es como ese dicho, manos a la obra. Es cooperar con el Espíritu Santo en ese proceso de santificación. ¿Cómo? Pues leyendo la Biblia, estudiando enseñanzas cristocéntricas, haciendo las buenas obras que el Señor ha preparado de antemano, siendo dóciles a su entrenamiento. Todas esas cosas son necesarias para que nosotros vayamos en la línea de ir comprobando esa buena voluntad agradable y perfecta del Señor. Y número 3, que comprobemos que la Biblia es sincera, como decían antaño los romanos y los griegos. Es completamente sincera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a medida que vamos viviendo lo que la palabra dice, podemos comprobar que es verdad. Y seremos libres verdaderamente para vivir el plan que el Señor intencionó para cada uno de nosotros. Así que la palabra es muy clara y ahora solo les digo pues que estamos esperando para ser libres. Ya podemos ir caminando en esa línea. Es hora de que experimentemos esa libertad en Cristo, que es una de las enormes bendiciones de ser un creyente en el Señor Jesús. Bendiciones.